Vamos a esperar que cargue. Ya, chicos, entonces, muy buenos días a todos. Como les decía, el objetivo de hoy día es seguir avanzando en el filósofo Sócrates. La clase pasada, niños, solamente alcanzamos a ver algunos aspectos introductorios porque también habíamos hecho revisión de la tarea sobre los presocráticos. Recuerden que estas tareas todavía las pueden seguir enviando. De hecho, recuerden que esta semana, como es sin tareas, la idea, chiquillos, es de que avancen en esas cosas, que me las vayan mandando. Yo a la brevedad, ¿cierto? Les voy a ir haciendo las observaciones pertinentes. Por ejemplo, si yo ahora comparto, permiso, voy a compartir la pantalla para que puedan observar. ¿Ven ahí, chiquillos, o no? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Miren, por ejemplo, si yo acá voy a colocar la tarea de la María José, que son las tres personas que me han mandado, que son María José, Josefina y la Gaby. La tarea, ¿cierto?, consistía en que tenían que investigar sobre los filósofos presocráticos. ¿Por qué estoy nuevamente refiriéndome a esto, chiquillos? Porque recuerden que todavía pueden enviarla, ¿ya? De hecho, como ya les señalé, esta semana se supone que ustedes pueden ponerse al día en las cosas que les falta enviar. Entonces, si revisamos acá la tarea de la Coté. Hola, Coté, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Coté, mira, yo estoy mostrando tu tarea porque es cierto, tú la enviaste a propósito de esta semana que va a ser cierto de envío de las cosas atrasadas. Voy a tomar tu tarea como ejemplo para que tus compañeros se motiven a ir entregando esto. ¿Ya? La tarea consistía entonces que debían investigar la filosofía presocrática a través de sus pensamientos. Recuerden que la filosofía presocrática es como el primer intento de explicar racionalmente la realidad, ¿cierto? Que era a diferencia de la explicación mitológica que está apoyada, ¿cierto?, en el mito. Entonces, los filósofos presocráticos por primera vez intentan explicar eso a modo racional. Tenían que buscar, ¿cierto?, el pensamiento de Anaxímenes, Heráclito, Parménides y Demócrito. Ya acá la Coté, ¿cierto?, ella muy bien ya la envió. Por lo tanto, ¿cierto?, yo a la brevedad le voy a hacer quizá alguna observación en su tarea, Coté. Pero claro, cada filósofo presocrático tiene su postura con respecto al arjé, al principio de las cosas. Por ejemplo, Anaxímenes sostiene que el arjé, el primer origen, sería el aire, a diferencia, por ejemplo, de Tales, que decía que era el agua. Pero claro, Anaxímenes, ¿cierto?, también fue discípulo de este. Y por otro lado también estaba Heráclito, que yo les comentaba, ¿cierto?, que pese a tener también un origen en la naturaleza, él más bien lo que señala, ¿cierto?, que el origen de la realidad se hallaba en el cambio. Entonces, claro, esa noción pudo haber resultado muy caótica para esa época, porque, claro, todos buscaban un elemento fijo en la realidad y Heráclito sostuvo todo lo contrario. Además, cierto que él da las bases para lo que va a ser la dialéctica. Pero claro, Heráclito ya nos habla, de hecho, de esto que señala acá la Coté, que es el logos. Entonces, por eso se considera su pensamiento como muy, muy avanzado. Por otro lado, ¿cierto?, está Parménides, quien su pensamiento se encuentra centrado esencialmente en el poema del ser, de la realidad, que también se llamó el poema de la naturaleza, donde también ahí, chiquillos, se van a encontrar las bases del pensamiento platónico, por eso también es tan importante. Pero Parménides, a diferencia de Heráclito, él nos va a señalar la permanencia del ser, a diferencia de Heráclito, que es cierto, nos hablaba de estas ideas constantes del cambio. Y por lo tanto, claro, aquí se encuentran, chiquillos, los principios lógicos, en el sentido, cierto, de que Parménides habla sobre la permanencia del ser y el principio de no contradicción, es decir, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo,
que era como lo que de alguna manera señalaba Heráclito. Entonces, de alguna forma, Parménides, ¿cierto?, establece ese principio lógico como sustento de lo real, de lo que existe. Empédocles habla, chiquillos, no olviden de los 4 elementos. Él dice que todo se constituye a partir de esos 4 elementos: fuego, como dice acá la Coté, tierra, aire y agua, que es cierto, se unen a través de 2 fuerzas o se separan, que sería a través del amor que se unen y a través del odio se separan. Y finalmente, cierto, ustedes debían buscar también a Demócrito, que habla sobre la idea del átomo, pero como una unidad. Eso es, chiquillos, básicamente la tarea, para que la hagan, por favor, así como todas las que yo he colocado en Classroom, para que las vayan realizando. Entonces, hoy día, chiquillos, vamos a revisar lo que es Sócrates. Señorita María José, ¿sigue conectada? O sea, ¿estás ahí? Sí. ¿Tú, Coté, me podrías, por ejemplo, señalar en qué se caracteriza el periodo de Sócrates y cómo se diferencia del anterior, que es el presocrático? ¿Qué cosa? Es que no escuché muy bien. Ya, le repito. ¿Tú me podrías señalar en qué se diferencia el periodo presocrático, que es el que acabo yo de revisar rápidamente en la tarea, con este que inaugura Sócrates? ¿En qué se O diferencia? sea, como que ahora no podría hacerlo, porque es como que tengo que pensarla. Pero piensa, a ver, le doy unos minutitos. ¿O alguien de los compañeros me podría señalar eso? ¿Ayudar acá a la María José? O sea, creo que es porque antes de Sócrates los pensamientos eran más como centrados en dioses y ahora con Sócrates se centran más en el humano, ¿o no? Exacto, o sea, claro, es decir, en el periodo presocrático no es que esté basado en dioses, recuerda eso, Begoña, que se refiere al inicio, ¿cierto? Al inicio del pensar del ser humano, ¿cierto? Se basaban en lo que son los mitos, pero que con la filosofía presocrática recién se va a inaugurar como en el buscar ciertas explicaciones racionales. Y claro, se centraron más bien en entender la física, la naturaleza, la cosmología. Y por eso, ¿cierto?, todos estos filósofos buscaron un origen en la naturaleza. Como les decía recién, por ejemplo, Tales lo hizo dijo que el primer arjé era el agua, Anaxímenes va a decir que es el aire, y así sucesivamente, cada uno, ¿cierto?, va a tener su postura, unas más avanzadas que otras, ¿cierto?, etcétera. Pero eso va a ser como lo central. En cambio, como muy bien tú dices, Begoña, ¿lo podrías repetir lo que dijiste con respecto a Sócrates? Que se basa más en el ser humano. Exactamente, es decir, en entender al ser humano desde las perspectivas sociales políticas. Es decir, a Sócrates no le va a importar los aspectos, ¿cierto?, de la cosmología, como les preocupó, ¿cierto?, a los filósofos presocráticos. Entonces eso va a marcar, chiquillos, no olviden, una revolución dentro del pensamiento. Por eso Sócrates fue tan importante. Yo les comentaba, ¿cierto?, que Sócrates, muchas gracias, Begoña, por lo que me señalas, porque es cierto lo que tú dices. Sócrates, chiquillos, inaugura entonces este periodo que se conoce como antropológico. Recuerden que también está señalada en la línea de tiempo que vimos al principio. Entonces por eso es importante que tengan un orden temporal de la filosofía. Y yo les comenté esto, ¿cierto?, que nace en un lugar llamado Alopeque, que es un barrio industrial que se encontraba en las afueras de Atenas. Su padre se llamó Sofronisco, que era un artesano escultor, y su madre era Ferenates, quien, ¿cierto?, se dedicó al oficio de partera. No sé si yo les señalé, pero este aspecto de lo que se dedica su madre, a Sócrates, ¿cierto?, le va a dar, ¿cierto?, como ideas de lo que es el conocimiento en el sentido metafórico, ya que, ¿cierto?, él decía que los seres humanos, por nosotros mismos, teníamos que llegar al conocimiento. Es decir, él solamente era una guía para llegar al conocimiento. Entonces,
él a través de preguntas hacía que sus discípulos, ¿cierto?, pensaran por sí mismos. No les entregaba el conocimiento dado. Y claro, esa actitud muchas veces de ignorancia, de que él no sabía nada, porque de hecho una de las frases más famosas de Sócrates dice, ¿cierto?, solo sé que nada sé. Esa frase yo creo que de alguna manera era una ironía que Sócrates usaba para discutir con sus adversarios. Esa era como la idea que tenía, ¿cierto? O sea, eso era lo que hacía Sócrates. Y claro, eso obviamente causaba muchas veces enojo en sus adversarios principalmente, porque él siempre se declaraba ignorante. Entonces él probaba a la gente, porque todos decían saber las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, a los políticos, y él con un par de preguntas dejaba en evidencia que en verdad estos no sabían nada. Entonces eso también a Sócrates le hizo ganarse varios enemigos por su modo de, ¿cierto?, enfrentarse al adversario. Pero eso también lo vamos a hablar de ahí, chiquillos. Yo creo que les señalé esto, que fue soldado antes de dedicarse a la filosofía, porque él comienza a filosofar, ¿cierto?, alrededor de los 50 años. Así que eso también es un dato importante en el sentido de que él no siempre se había dedicado a la filosofía. Entonces, como les decía, su educación la tuvo en las plazas, escuchando, ¿cierto?, las disputas y conversaciones de adultos sobre los filósofos anteriores, ¿cierto?, que serían los presocráticos. Como les dije hace un momento, no olviden que a él no le interesa entender propiamente tal el cosmos, la naturaleza, la física, sino que él decía que había que intentar entender al ser humano en sus aspectos morales, políticos, sociales. Y de hecho fue muy crítico también de la sociedad, o sea, de cómo, ¿cierto?, los jóvenes eran en ese momento, ¿cierto?, cómo ellos, ¿cierto?, vivían sus costumbres. Él decía de que había mucho abandono de las buenas costumbres, de la fe tradicional, y que había bastante influencia extranjera. Eso también Sócrates lo criticó bastante y eso se ve reflejado, recuerden, en sus diálogos que escribió su discípulo Platón. Porque no olviden que Sócrates no escribe nada, sino que todo lo que sabemos de él es gracias a el filósofo Platón, quien en cada uno de sus diálogos, Sócrates es el protagonista sobre algún tema que se discute. No olviden que para los griegos y para esta época, ¿cierto?, no era solamente importante cultivar el cuerpo, sino que también lo que era, ¿cierto?, la mente y el hacerse virtuoso. Era una gran preocupación y que yo creo que también de alguna forma también nosotros actualmente también tenemos. Si Sócrates existiera, chiquillo, actualmente, sería conservador, partidario de la aristocracia. Él, ¿cierto?, se reúne en las plazas principalmente con personas que tienen cierto nivel cultural, con los patricios de la época, a quienes, ¿cierto?, instruía en ética y política, ¿ya? No olviden, chiquillos, que fue siempre un eterno crítico y cuestionó a todas las autoridades de la época. Y eso obviamente le va a generar que finalmente lo condenen a muerte. Eso también lo conversamos la semana pasada. De hecho, chiquillos, yo mandé en Classroom ya la apología de Sócrates y también les mandé un documental, que es cierto, la idea es que lo revisen para que así puedan contextualizar también la apología de Sócrates. ¿Alguno de ustedes ya revisó los documentales que están divididos en 3 partes? Señorita Begoña, ¿usted vio el documental, por ejemplo? ¿Bego? Aún no. Aún no lo ha visto, ya. Pero bueno, lo puedes ver en la semana. No es tan largo, dura aproximadamente media hora si lo ves en las 3 partes. Pero claro, en ese documental se contextualiza la apología y también cómo fue el juicio de Sócrates. Que de hecho no olviden que eso es lo que se hace en ese libro, La apología de Sócrates, que es cómo Sócrates se enfrenta a los cargos que le van a imputar, ¿ya? Entonces, esta actitud crítica, chiquillos, fue lo que finalmente llevó a Sócrates a ser condenado a muerte y finalmente, ¿cierto?, él muere. Eso lo vamos a ir estudiando a lo largo, ¿cierto?, de esta unidad.
Y claro, y él como Sócrates era bastante polémico, él dejaba cierto en ignorancia a estas autoridades, a los artistas los dejaba también en ridículo, porque estos decían saber. Entonces, cuando Sócrates les preguntaba, ellos quedaban en evidencia que en verdad no sabían. Entonces, además, él fue muy obsesivo con respecto a definir las cosas. Sócrates le gustaba definir qué era la virtud, qué era la belleza, qué era la política. Entonces, en ese aspecto era como muy riguroso y por esa razón también sus adversarios se veían en problemas cuando pasaba esta situación. Recuerden que todos los discípulos de Sócrates lo seguían de manera voluntaria, es decir, él nunca obligó a nadie a seguirlo, y eso también va a ser importante porque de hecho va a ser uno de los cargos que se le van a imputar. Y como les decía, criticaba los vicios de los jóvenes también, y de la gente en general, los lujos, y el afeminamiento de los jóvenes también. Mostraba una vida austera, de mucho, ¿cierto?, humildad. Vestía pobremente, ¿cierto? Y también, de hecho, está en el documental que les mandé, también se señala, él fue muy famoso por su fealdad física. Se dice que Sócrates era muy feo, pero que tenía cierto un carisma que lo hacía cierto atractivo hacia los demás, ¿cierto?, que lo seguían. Entonces, chiquillos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero hacer la siguiente actividad en no más de 5 minutos. Quiero que busquen quiénes fueron los sofistas, ¿ya? Y una vez que lo encuentren, lo vamos a comentar acá también, ¿ya? Ya, chiquillos, a contar de ahora entonces a buscar quiénes fueron los sofistas. Si hay alguna duda, por favor, me lo señalan. Ya, a buscar, por favor. Voy a preguntar de ahí al azar a ver cómo les fue y así, ¿cierto? Seguimos avanzando con Sócrates.
Ya, jóvenes. Le voy a preguntar entonces a... a Maura. Maura, ¿estás lista? Maura. Sí, pero ¿puedes activar tu micrófono? Ya, te pregunté cómo te ha ido ahora con la actividad que les di, que era buscar, ¿cierto?, quiénes fueron los sofistas. Ya, estás con problemas de conexión entonces. Renato entonces, Renato Gómez. ¿Estás por ahí? Acá estoy, profe. Muy bien, Renatito. ¿Cómo les fue con los famosos sofistas? ¿Qué encontró? Encontré que como la primera parte, como en la historia de los sofistas, ¿Ya? son como gente sabia que usan la retórica para aprender conocimientos y enseñarle a la gente. Exactamente. Pero después como que los tratan de mentirosos Ya, por sí, usar el sofismo y las falacias. Como que la sí. gente dejó de confiar en ellos. Claro, no sé si te apareció, Renato, el asunto de, o sea, sus vínculos con Sócrates. ¿No te apareció ahí algo al respecto? Sí, ¿Qué dice problema que con Sócrates? a partir de las posturas de Platón y Sócrates y otros sabios comenzó a asociarse a los sofistas, a los sofistas, al Sí, engaño. al engaño, exacto. Lo que pasa, Renato, es que los sofistas fueron como unos personajes que, no sé si te apareció también, que eran extranjeros, esencialmente, y tenían mucho contacto cultural con otras, ¿cierto?, con otros lugares, y por lo tanto, ¿cierto?, fueron enemigos de Sócrates porque ellos, los sofistas, decían que podían enseñar a ser virtuosos a las personas. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, tú me dirás, no hay nada de malo enseñar, ¿cierto?, a ser virtuoso, ¿cierto?, a utilizar la retórica, porque como tú muy bien dices, ellos eran expertos en esas habilidades, ¿cierto?, de la retórica, de convencer a los demás. El tema era que ellos cobraban grandes sumas de dinero por su enseñanza. Entonces, a Sócrates, curiosamente, se le acusa en su juicio, cuando ustedes lean la apología, van a ver que uno de los cargos va a ser, ¿cierto?, es el ser sofista, que era, claro, era un poco mal visto en la época, y Sócrates siempre se declaró enemigo de estos sofistas. De hecho, hay varios diálogos de Platón en donde, ¿cierto?, él discute, chiquillos, con estos famosos sofistas, por ejemplo, Protágoras, que en cierto discuten el tema de cómo se debe enseñar la virtud. Y ahí Sócrates, ¿cierto?, les señala sus puntos de vista. Pero lo importante, chiquillos, de que entiendan que la figura, ¿cierto?, de los sofistas fue bastante polémica precisamente por lo que cobraban por su enseñanza. Y cómo Sócrates, ¿cierto?, injustamente después va a ser juzgado por algo que él nunca tampoco compartió. Entonces, chiquillos, no sé si les queda claro lo que es cierto, quiénes fueron los sofistas. Por ejemplo, Ismael. ¿Estás por ahí, Ismael? Sí, 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 estoy acá. Isma, ¿tú Ujú. encontraste algo distinto a lo que Sí, yo lo que encontré fue que los sofistas eran, o sea, que cobraban dinero por el pensamiento, o sea, por enseñar su pensamiento, Claro, o lo que ellos sabían. Eran unas figuras de que sabían mucho, pero el problema que tenían con Sócrates era que Sócrates no cobraba dinero y que ellos sí. exacto, exactamente. Entonces, por eso se les veía de esa manera. Sí, y Ismael sí se les llamó los pseudofilósofos. Es decir, ¿cierto? Porque en el fondo ellos, el interés que tenían no era tanto como que las personas aprendieran, sino que más bien, ¿cierto?, cobrar. Ellos decían que podían hacerte a ti experto en lo que, ¿cierto?, tú quisieras. Si querías, por ejemplo, pagar un servicio para ser experto en retórica, los sofistas llegaban, ¿cierto?, y te daban el servicio, ¿cierto?, de poder hacerlo. Entonces, por esa razón,
había un lucro de por medio. Entonces eso era lo que también generaba mucho problema en ese momento, y sobre todo con Sócrates, que Sócrates, ¿cierto?, nunca obligó a nadie a que lo siguiera, y más encima nunca cobró por su enseñanza. Entonces, por esa razón, fue muy injusto ese cargo que se le imputó a Sócrates. Claro, ahora me estoy adelantando un poco a lo que también vamos a ver, que son los cargos que se les hace, ¿cierto?, a Sócrates. Señorita Josefina, ¿estás por ahí? Josefina Mella. La Josefina está. Parece que se duerme la Josefina. Ya, bueno, más que nada, chiquillos, quería corroborar si es que esto quedó claro. Ah, ya, tiene mucho ruido de fondo, entiendo. ¿Pero le queda claro la figura de los sofistas, Josefina? Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, voy a continuar con la presentación. ¿O alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de lo que recién señalamos? Ya, entonces voy a compartir la pantalla, entonces, chiquillos, para seguir con el PowerPoint de lo que estábamos viendo. Entonces, ya solo señalé, chiquillos, que no olvidaban, no escribió nada, ¿cierto? Su verdadero maestro se proyecta en sus discípulos, principalmente de Platón, chiquillos. Él fue el que más escribió, y como que, claro, estos que aparecen aquí son como los críticos de Sócrates, porque de Sócrates hubo también otras imágenes, otras versiones del filósofo que se conoce como el problema socrático. Nosotros ahora no vamos a hablar del problema socrático, pero sí lo vamos a hacer más adelante. Pero a eso se refiere cuando yo nombro acá a Jenofonte y Aristófanes, que fueron como los críticos de Sócrates. Y por eso, bueno, se confunde con los sofistas, como les dije recién, a quien Sócrates, cierto, ataca y los culpa también, no olviden, de la decadencia de Atenas y por corromper a la juventud, y también porque él señala que los sofistas promueven otras leyes, otros dioses y otras costumbres, principalmente por esta influencia extranjera, ¿cierto?, que tenían los sofistas. Chiquillos, lo que sí hay que considerar algo, que pese a que ustedes van a encontrar generalmente muchas críticas hacia los sofistas también hicieron aportes al conocimiento, esencialmente lo que va a ser la epistemología, la teoría del conocimiento. Eso lo vamos a ver después, pero hay que considerar que tampoco los sofistas fueron como totalmente, o sea, como se dijera, criticados, sino que también hicieron aportes como en ese ámbito, ¿ya? Y lo curioso, como les dije, es de que a Sócrates lo culpan de sofista, paradojalmente, ¿cierto? Y lo llevan a juicio en el año 399, y fue acusado por estos tres personajes principalmente en el juicio, que van a ser Anito, Melito y Licón, que, como les decía, ¿cierto?, estos tipos representan en el fondo los enemigos que se ganó a lo largo de su vida por ser tan crítico de la sociedad y de las autoridades, y en el juicio, ¿cierto?, lo declaran culpable de los cargos. Ojo que Sócrates tuvo la posibilidad de, por ejemplo, de haberse fugado. No lo hace porque él dice que va a cumplir lo que la ley establezca y que si él debía morir, lo iba a hacer igual. También tuvo la posibilidad de pagar una fianza, tampoco lo quiso hacer porque el viejo era bien terco y por lo tanto no lo aceptó. Y finalmente, ¿cierto?, él acepta su condena y muere bebiendo cicuta, que, como les dije, no sé si la semana pasada, pero la cicuta era un tipo de planta, o sea, es una planta, ¿cierto?, que es venenosa y ataca lentamente el sistema nervioso central. Por lo tanto, la muerte de Sócrates fue muy dolorosa. Antes de beber la cicuta, hay un diálogo que se llama, chiquillos, el Fedón o del alma, donde precisamente ahí Sócrates, y en ese diálogo se relata los últimos momentos que tuvo Sócrates antes de morir. Es un diálogo bastante bonito en el sentido de que ahí, por ejemplo, Sócrates habla sobre la inmortalidad del alma, habla de la muerte también, de qué es lo que él entiende por la muerte, porque Sócrates
pese a todo este problema que él estaba enfrentando, imagínense lo que es ser condenado a muerte por algo totalmente injusto, en los diálogos platónicos Sócrates se muestra muy tranquilo, muy sereno. Y eso, cierto, es bastante llamativo dada la circunstancia en la cual, cierto, Sócrates se encontraba. Y se dice que, claro, Sócrates estaba tranquilo porque, de hecho, él dice, y creo que lo dice también en la Apología, que él no puede estar intranquilo porque él no sabe lo que es la muerte y por lo tanto no podemos estar nerviosos ante algo que no se sabe lo que es. Y por lo tanto, cierto, eso también le entregaba cierta tranquilidad, que no le podemos temer a algo que no se sabe. Claro, apelando también a sus estrategias, como les decía también, un poco argumentativas que él tenía. Como yo ya les señalé, Sócrates utiliza un tipo de diálogo que él denomina la mayéutica. El método mayéutico, chiquillos, consiste en que mediante una conversación, como lo dije al principio de la clase, el alumno iba a ser capaz de llegar a la verdad, pero por sí mismo, porque él decía que la verdad se encontraba de alguna manera en cada uno. Y la figura de Sócrates como maestro, como profesor, se podría decir, era solamente de iluminación, de ayuda en el sentido también de buscar la definición de los conceptos, pero la tarea del individuo en este caso es que por medio de sí mismo llegar al conocimiento. Sócrates no les decía lo que él, cierto, ya sabía, sino que el propio alumno debía llegar al conocimiento. Estas estrategias, jóvenes, como el método mayéutico, educativamente, yo diría que actualmente se utiliza bastante. Es un método bastante interesante en ese sentido de que cada persona llega a la verdad y llega a los conocimientos, pero no se les entrega ya hechos, dados. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, la mayéutica socrática tiene dos momentos en el sentido de que Sócrates siempre utilizaba la ironía, es decir, Sócrates siempre se declaraba ignorante. Decía que no conocía del tema y por lo tanto, ¿cierto?, le pregunta al alumno y a través de sus respuestas él va criticando hasta acercarse lo que más se pueda al concepto que se está buscando. No olviden que la gran mayoría de los diálogos, chiquillos, son de algún tema en particular. Por ejemplo, definir, como les decía, qué era la virtud, definir qué era la ética, qué era la moral, etc. Y la mayéutica propiamente tal se produce en el momento en que el alumno se da cuenta que llega a la solución y por lo tanto se están definiendo los conceptos que se requerían en ese momento, ¿cierto? Entonces Sócrates era una guía para llegar a ese conocimiento. ¿Ya? Y no olvidar, jóvenes, este principio también que es súper importante, que es el conócete a ti mismo. Sócrates, de alguna forma, a través de todos los diálogos, él habla sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos, en lo que somos. No solamente, ¿cierto?, desde lo que hay afuera de mí, sino que entender mi actuar, el modo praxis, de la praxis, de lo que es, ¿cierto?, los aspectos éticos, morales, lo bueno, lo malo. Bueno, la ironía sí, la ironía socrática no solamente la usó con sus alumnos, sino que también con sus adversarios, que no olviden que a gran parte los ridiculizaba porque él decía que al final no sabía lo que decían saber. Entonces, por esa razón, Sócrates los dejó en ridículo en varias ocasiones. Chicos, hasta acá, ¿hay alguna consulta, alguna duda? O si no, sigo avanzando. Estamos en los tiempos, sí, casi chiquillos, así que voy a avanzar en una más. Y bueno, hay otro aspecto, jóvenes, dentro de Sócrates, que son la moral socrática, ¿ya? La moral socrática se basa, jóvenes, en dos pilares, que es el conocimiento y la determinación del bien sobre la conducta. Es decir, para Sócrates solamente logramos ser virtuosos si tenemos el conocimiento para eso.
o si no, ¿cierto? Si actuamos, si actuamos de manera errada, por ejemplo, para Sócrates sería por ignorancia. Y por lo tanto, solamente si conocemos lo que es lo bueno, ¿cierto? Lograríamos para Sócrates la virtud. Y por eso, ¿cierto? Para Sócrates, chiquillos, fue tan importante adquirir el conocimiento. Pese a que él, claro, habla a veces y dice el tema, ¿cierto?, de la ignorancia, que es mejor aceptar la ignorancia que decir que uno sabe algo, que en el fondo uno es más sabio si aceptamos, ¿cierto?, que no sabemos algo. Pero pese a eso, no olviden que para Sócrates el conocimiento en sí mismo va a ser súper importante para llegar a ser virtuoso. Y de hecho yo diría que eso es también una de las problemáticas que tenemos en la actualidad. Jóvenes, entonces, ¿a qué los quiero invitar esta semana? Yo sé que esta semana no tienen tareas, es una semana sin tareas. Los invito, chiquillos, a realizar las tareas que he colocado en Classroom. Recordar que yo, a pesar que no he puesto fechas, se tienen que entregar todas. Esta semana no lo haré, pero sí en la siguiente voy a colocar una tarea que tiene que ver con lo que hoy día hemos elaborado, ¿cierto? Les voy a pedir un esquema de lo que hasta ahora hemos visto, pero eso va a quedar, ¿cierto? No para esta semana, sino que para la siguiente. Y claro, la invitación, jóvenes, es a hacer también lectura de la Apología de Sócrates, revisar, ¿cierto?, los videos que les mandé, que son 3, sobre la Apología de Sócrates. Señorita Javiera Vargas, ¿estás por ahí? Javi, ¿puedes activar tu micrófono o lo tienes con algún problema? Ah, ya, no se deja activar. Iñaki. Sí, Iñaki, de lo que acabamos de ver, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? no, en realidad no. ¿Qué sería como lo central? Si tú me pudieras nombrar algunas cosas de lo que vimos hoy día para terminar la clase de hoy. ¿Cómo? No lo escucho bien. ¿Qué serían los aspectos centrales de la clase de hoy? Uy, ese como eje central, el personaje de Sócrates, El personaje de nuestro querido amigo personal Sócrates. Exacto. ¿Y qué vimos sobre él? ¿Qué les hablé? Ya vimos cuando era pesado, testarudo, el loquito, y que se mató en vez de salvarse. No se mató, lo mataron. Bueno, pero él se comió la cicuta, ¿o no? Perdió cicuta, sí. Sí, pero lo hizo porque, claro, el juicio determinó finalmente que él era culpable y que por lo tanto debía ser condenado. Claro. Y se bajoneó una cicuta y murió. Y nada, los sofistas también, que eran medio piñeras para sus cosas. Y Vimos los sofistas. Y también que el Sócrates no sabía nada, igual que siempre, que solamente sabe que nada sabe. Se declaraba ignorante. Y que era muy, ¿cómo se decía? Irónico, la ironía de Sócrates. Irónico. Eso. ¿Y qué método utilizaba Sócrates con sus alumnos? ¿Cómo se llama ese método? Con esto terminamos. No me acuerdo el nombre, pero era como a lo personal. Como que eso. Exacto. Ese fue el método utilizado. Y que tenía que ver como con lo que uno descubría consigo mismo. Exactamente, es decir, el conocimiento ya se encontraba en uno, entonces Sócrates solamente te ayudaba a iluminarte. Era como... con lo retórico también. Y los elementos retóricos, claro, también los utilizó con sus adversarios principalmente. Pero en el sentido de declararse siempre como ignorante, ¿cierto? Como que no sabía nada, pero que claro, el discípulo sabía en el fondo. Pero él utilizaba ese método para dejar en ridículo a sus adversarios, porque él decía que él era más sabio, porque él, ¿cierto?, admitía su ignorancia. Nos hacía el que sabía, ¿cierto? Todo. Muy bien, Iñaki, muchas gracias. Entonces, para cerrar, resumen de lo que vimos hoy. Vimos, ¿cierto?, el periodo que instaura Sócrates, que no olvidemos que es el antropológico, la preocupación por el ser humano, que se diferencia del anterior, que fue el presocrático,
que fue centrado, ¿cierto?, en lo que es entender la física y la naturaleza. Sócrates quiere entender al ser humano en los aspectos sociales, políticos, éticos. Les hablé sobre los sofistas, quiénes fueron. Ustedes buscaron, ¿cierto?, se supone en internet, quiénes fueron estos personajes que eran los pseudofilósofos, que cobraban por sus enseñanzas, como muy bien dijo Iñaki. Vimos también el concepto de mayéutica, eso también es importante que lo sepan, y también lo que es la ironía socrática. Y así, chiquillos, vamos a seguir avanzando en lo que es Sócrates. Así que me despido, ya me pasé del tiempo, les agradezco, jóvenes, su asistencia de hoy. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día y una excelente semana. Algunos los veo después en el electivo, así que me despido. Besitos, chicos. Nos vemos, Igual, profe. chao. Cuídese. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chicos, que estén súper bien. Cristian Madrid, ¿estás por ahí? Sí, por aquí, por estos lados estoy. Está ya. Cristian, ¿quién estuvo ausente? Chao, Felipe, Gaby. Agostinelli. ¿Ah? Agostinelli. Agustín. El Ángelo. Bien. Ángelo Agostinelli. Ya, solamente él. Sí, solamente él. Perfecto. Ya. Gracias, Cristian, que estés súper bien. Nos vemos De después. nada, igual. Chao, chao. Chao. Sí, ya lo sé, Gabriela, no se me va a olvidar. Chao, chao. Chao, Felipe. Chao, Gabriela. Buena. ¿Aló? Stick. Stick, aló, stick, está en classroom, aló, stick, está en classroom, stick, estás en classroom, classroom, momento, classroom, stick, está ahí en classroom. Sí, te estoy hablando por classroom y no me cae.